¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, Bueno, sí. hoy tenemos que ver tres ejercicios de informe de reconocimiento, ¿no? Mariano creo que se los había mandado para hacer. ¿Los hicieron? ¿Pudieron verlos? Ah, no mandó nada. Ah, bueno, entonces los hacemos. Yo por lo menos, pero tampoco. A ver. Está bien. No, no. Lo puso acá, pero no. Por eso me parecía raro que lo tenga anotado que lo había mandado para hacer solamente. No importa, igual lo vamos viendo y lo vamos haciendo entre todos. Así ven cómo son los ejercicios. Eh, sí, la clase pasada vieron el ejemplo que está en la presentación, que era, ¿cómo se llama? Juegos del país, ¿no? Creo que sí, no me acuerdo bien el nombre, pero me parece que sí. Vale, entonces, les voy a compartir acá. Son tres ejercicios que vamos a ver. Si llegamos, creo que sí, tampoco son tan eh, largos de hacer. Entonces, ¿de qué constan estos ejercicios? Bueno, básicamente lo que nos vienen a informar son textos de un informe que se hace, en realidad lo que hacen es un texto completo de un relevamiento y nosotros tenemos que pasarlo al informe preliminar, ¿no? Eh, ¿Recuerdan más o menos los puntos que teníamos que ir mirando en este informe? ¿Cómo era? El organigrama había que ver. El organigrama era un punto, sí, bien. Y después, ¿qué más teníamos? Además del organigrama, teníamos que ver en el informe de detalles comunes, por ejemplo, el nombre de la empresa, cuál era el objetivo de la empresa, eh, cuál era el objetivo por el cual nos estaban llamando a nosotros para hacer este tratamiento y a la larga hacer el sistema completo, ¿no? Eh, Todo esto está en el texto y además de armar todas esas partes y esos puntos, tenemos que ver a qué se dedica cada área, eso está detallado acá, y también qué otra información nos estaría faltando o necesitamos, que veamos que no está en este primer reglamento. Como ven, son 2 páginas. Bueno, es un texto muy largo. A ver, voy a abrir un Word, si me dejan acá. ¿Está? Bueno, entonces vamos leyendo y después vamos pensando cuáles son los puntos que necesitamos y los vamos anotando en ese informe preliminar. Camacho y Asociados se encarga de la organización de eventos empresariales, semanarios, conferencias y congresos. Debido al crecimiento que obtuvo en los últimos años, el gerente general decidió informatizar el circuito de presentación del servicio, desde el pedido hasta el cobro. Del gerente general dependen directamente las gerencias de administración, relaciones públicas y negocios. Los sectores de gráfica de medios y eventos dependen de la gerencia de relaciones públicas. Esta gerencia es la encargada de la organización del evento. Gráfica y medios se ocupa de todo el material que se encargará a los asistentes, desde conectarse con la imprenta hasta el armado de las carpetas, así como también proveer todo el equipamiento técnico necesario para el evento. Sí, Camila, Hola, perdón, ¿se me ¿qué escucha tal? bien? Sí, sí, se escucha. Quería consultar si se podía grabar la clase. Si no, la iba a grabar yo, pero por las dudas no quiero grabar. En realidad no se puede porque no nos permiten de la cátedra que se grabe, no porque sea Ok, algo que digamos nosotros. bueno, gracias. No, para nada.
segundito. Me están interrumpiendo acá. Vamos, vení. Nos habíamos quedado acá. Después, ¿qué nos indica? El señor Vite, jefe de gráfica y medios, informa que una necesidad urgente de la organización es la compra de equipos multimedia. En eventos, el señor Martínez recibe de operaciones una carpeta con los datos del evento que se debe organizar. Contrata los servicios de catering y el personal necesario para prestar el servicio en cada ocasión. Alquila los salones necesarios, llama por teléfono al encargado del salón para coordinar la distribución física de los asistentes. Controla la instalación de los equipos que provee gráfica y medios, ya que en esta área falta personal especializado y en varias ocasiones los equipos provistos presentaron fallas. En relaciones públicas se encarga de generar los distintos tipos de menú según el evento. Existe un tipo de menú con distintas opciones por evento. En forma trimestral, la secretaria revisa las distintas opciones y determina, en base a las estadísticas de las opciones de menú más solicitadas y las operaciones con los proveedores, si es necesario generar una modificación en el menú. Una necesidad planteada por este sector es que no tienen disponible o está desactualizada toda la información sobre las opciones de menú más solicitadas. Tampoco pueden guardar información de opciones de menú ofrecidas de más de 12 meses. Catering es el sector encargado de brindar el servicio de menú a los eventos contratados. Operaciones es un sector que depende de negocios, se encarga de concretar la prestación del servicio. El cliente se presenta en operaciones con una solicitud preliminar entregada por marketing cuando fue asesorado. Julián, asistente de operaciones, verifica los datos de la solicitud contra el informe que envía marketing sobre los clientes asesorados. Si los datos son correctos, se verifica la factibilidad del proyecto. Si está todo bien, se genera el contrato de prestación de servicios por duplicado. Se entrega el duplicado al cliente y el original se envía a cobros. Además, se genera una nota de servicio conformada que se envía a marketing. Hay una falta de coordinación entre marketing y operaciones porque en reiteradas oportunidades la información que le fue suministrada al cliente por marketing sobre la factibilidad de los servicios difiere del análisis de operaciones. La gerencia de administración coordina los sectores de pagos, personal y administración. El sector de pagos realiza los pagos a los proveedores, asienta en un bibliorato azul los pagos realizados en efectivo y en un bibliorato rojo los realizados con cheque. Además, entrega los cheques por pago de sueldos a los empleados. En personal se liquidan los sueldos, se controlan las asistencias, se genera el legajo de los empleados nuevos. En marketing, que depende de negocios, al igual que el sector de cobros, se encarga de publicitar el servicio, asesorar clientes, entregar folletos de empresas. Sería altamente beneficioso contar con un módulo que permita administrar la información de los distintos contratos de publicidad, ya que actualmente se encarga todo en un archivo Excel y no es posible generar estadísticas que crucen varias líneas de análisis. El sector de cobros se encarga de cobrar los servicios brindados, depositar los cheques recibidos y archivar los recibos emitidos. Todos los días, después de las 18, el jefe de cobros busca en el bibliorato de los contratos de prestación de servicios que ya fueron realizados para verificar aquellos que se cobrarán al día siguiente. Con todos los pedidos, genera un archivo en Excel describiendo el cliente, el servicio prestado, el importe anticipado y el importe restante de cobro. Graba el archivo en un disquete que le envía al gerente general. Bueno, hasta ahí es todo. ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Bueno, lo que nos planteaba el informe preliminar eran los puntos que teníamos que desarrollar. Que hablaba, acá Ludmila comentó, introducción, índice de desarrollo, cuerpo, conclusiones, anexo y bibliografía. Que es correcto, pero nosotros, ¿qué teníamos? Objetivo de mandato, ahí está. El objetivo del mandato era por qué nos estaban llamando. Lo que vamos a plantear es cómo lo resolvíamos o cómo resolvimos el anterior ejercicio, que era Juegos del País. Entonces, ¿qué teníamos en un principio? El nombre de la organización. Algo fácil. Voy a pasar esto acá y acá un Word. Entonces, ¿cómo se llama la organización? Camacho y Asociados. Camacho y Asociados, perfecto.
Después, ¿qué tenemos? El objetivo de la organización. Objetivo es a qué se dedica. También lo vamos a sacar de lo que comenta en el texto, ¿no? Porque no podemos inventar mucho. ¿Y qué hace Camacho y Asociados? Ni bien está la introducción, se plantea a qué se dedica. Se encarga de la organización de eventos empresariales, seminarios, conferencias y congresos. Después, esta parte que sigue es lo que nos está pidiendo, nos está llamando para hacer este sistema. Entonces, ¿qué ponemos? El objetivo se dedica a, directamente lo podemos usar. Y el objetivo del mandato que tenemos. ¿Alguien lo vio por el texto? Supongo que sería lo de informatizar el circuito de prestación del servicio, pero por ahí hay algo después de toda la explicación de la organización. La verdad que Sí, correcto. Lo no me da la tenemos acá. memoria para acordarme, pero por ahí abajo hay otra cosa. Informar el circuito de prestación de servicio desde el pedido hasta el cobro. Con eso alcanza porque si bien es verdad que en otros lugares menciona, por ejemplo acá te dice que se necesita comprar de equipos multimedia, lo más general y resumido es acá en el objetivo del mandato. ¿Mm? Si agregan el resto, mal no está, pero con esto alcanza. Después nos pide el sponsor también. El sponsor es quien, de parte del que nos está contratado, apoya a la realización de este sistema. Y en este caso no tenemos un nombre directo, sino que directamente nos habla del gerente general. Eh, y después si analizamos el resto del texto, solamente dice que el gerente general decidió hacerlo y en ninguna otra parte habla de que alguien contactó a nosotros para hacer este informe o habla de todo eso. Entonces, en este caso suponemos que es el gerente general. Después, en el informe ahí sí podríamos em, ir armando el organigrama. ¿Es necesario hacer esa aclaración? La que le mencioné del gerente general, que no mencionaba ahí directamente que era el sponsor, no, en este caso lo dejamos así. Em, Después la estructura, que es lo que vamos a armar del organigrama, lo que se ponía en el informe era ver el anexo eh, y lo hacíamos en un anexo, el organigrama. Vamos a poner página. mm, Y acá, bueno, no teníamos la página porque esto después va a estar todo puesto en el informe. Lo que nosotros vamos a hacer es esta parte preliminar. Después del organigrama que venían las distintas áreas y funciones que me detalla en, en todo el texto y tendríamos que ir siguiendo todas las áreas que hay que me van nombrando y sus distintas funciones. Em, Además de eso, de las áreas y funciones, tenemos que ver los problemas y o necesidades. Acá sí podemos ir detallando un poco más lo que nos mencionaban en las distintas partes del texto, que tendríamos que ir pegándole una ley de nuevo para ir siguiéndolo. Y en la última parte, la conclusión,
em, es qué nos queda a nosotros para relevar más, para poder hacer el sistema, qué información, además de toda la que está en este texto, nos ayudaría a realizar o a encarar por lo menos la solución. Lo que vamos a hacer primero es ir armando el organigrama, después vamos a ver las áreas y funciones y con eso a ver si podemos sacar los problemas o necesidades que hemos viendo. El organigrama, vamos a armarlo se puede hacer en Word, tiene para hacer organigrama, pero ahí voy a abrir otro punto .io. Tengo varios hechos, entonces de temas y procesos de negocio. Entonces, vamos por partes. Tenemos Camacho y asociados y tenemos un gerente general. De él depende tres gerencias: administración, relaciones públicas y negocios. Eh, ¿Se acuerdan cómo hacer un organigrama? Deberían decir todos que sí. Eh, Gerencia de administración y gerencia de... Recuerden que no va con flechas, sino son líneas. Lo malo de hacerlo con las flechas que salen de los rectángulos o los entagramas es que siempre salen con flechas, entonces después hay que cambiarlo. Eh, Después que tenemos estas tres gerencias. Bueno, acá me habla de sectores, gráfica de medios y eventos. Depende de relaciones públicas que lo teníamos acá en el medio. Tenemos medios y gerencia de eventos. Perdón, gerencia no, sector. Por acá sigue el texto, pero no habla más de otros sectores que estén en esta parte, sino que habla de las funciones.
Acá sí habla del jefe que se encuentra acá. Habla que necesita urgentemente los equipos multimedia, que es más en detalle de lo necesario para la solución. Eso podría ir en la parte de problemas, pero hasta acá tenemos esta parte para el organigrama. Después, ¿cómo sigue? Em, en eventos, esta parte recibe de operaciones una carpeta con los datos del evento que se debe organizar. Acá habla que contrata el servicio, todo de lo que hace este sector. Por ahora, si se me pasa algo, igual avísenme, pero creo que no. Hasta ahí tenemos qué hace gráfica y medios, qué hace eventos, y luego seguimos con la parte del organigrama. A ver, en relaciones públicas, que es este sector, habla también de lo que se realiza. Después habla el área de catering. Mm. Vamos, voy a borrar las líneas porque me están. Catering se encarga de brindar el servicio de menú a los eventos contratados, pero todavía no me está diciendo de dónde está catering. Vamos a seguir leyendo. Lo voy a dejar por si alguno lo vio, ya voy a decir. Vamos a dejarle sector. Tampoco no sabemos si es un sector, si es un departamento, si es una oficina. Mm. Dice que es un sector. Dice que es un sector. Bien. Seguimos. A ver dónde está. Operaciones es un sector que depende de negocios. Bien. Eh, sector de negocios, ¿no? De operaciones. Se encarga de contratar la prestación del servicio. El cliente se presenta a operaciones con una solicitud entregada por marketing cuando fue asesorado. Julián, asistente de operaciones, verifica los datos de la solicitud contra el informe que debía de marketing sobre los clientes asesorados. Si los datos son correctos, se verifica la factibilidad del proyecto. Todo esto me habla de lo que se realiza en estos sectores. Si se está todo bien, se genera el contrato, sigue hablando de lo que se realiza, acá también, y acá habla que se envía cobros. Cobros seguramente será algún otro sector, que todavía no lo tenemos. Además, se genera una nota de servicio conformado que se envía en marketing. Hay una falta de coordinación entre marketing y operaciones sobre la factibilidad de los servicios que difiere del análisis de operaciones. Acá tenemos un problema que podríamos agregar. Y acá tenemos la gerencia de administración, que sí me dice explícitamente lo que tiene: pagos, personal y administración. Sí, Facundo. Sí, me agarró una duda con esto del caso de catering. Recuerdo que cuando, en un ejercicio que habíamos hecho, cuando veíamos las funciones por área, y a veces se Sí, mencionaba el área, pero no qué hacían. sí. Primero, el caso de las gerencias, creo que en general sí, a veces también no lo mencionaban. No recuerdo si la gerencia contaba como un área o no. Es una cosa que no recuerdo. O sea, si tengo que marcar que no me dicen qué hace exactamente la gerencia, o si es solo a nivel sectores, departamentos. A veces
te dice qué hace la gerencia y lo marcas. Mm, Otra vez no te dice, entonces lo que puedes poner es los departamentos que tiene o seguir ujú. el orden de los departamentos. Claro, bien. Y después, con el tema del sector este, por ejemplo, de catering, ¿puede llegar a pasar en algún ejercicio que nos pase lo mismo a nivel organigrama, por ejemplo? Que la información que nos falta es, te mencionan un Sí, sector, pero te dicen de cuál es. En ese sí. caso, ¿cómo lo marcamos? O sea, No lo que la marquen en el información es desconocida. organigrama, claro, no lo marquen, no lo agreguen, Ujú. eh, pero después sí lo pueden aclarar más abajo en la información de que les falta relevar. Ah, Se como una habla de un nota, digamos. sector, sí, se habla de un sector tal que no se sabe o no está en el herramienta de quién depende la estructura. Ujú. Como parte de la conclusión. Va, no me Sí, acuerdo si eso iba en conclusiones, eso pero sí, las las cosas que conclusiones. faltaban. Ahí va, perfecto. Gracias. No, para nada. Bueno, acá sigue con lo que se realiza en este sector. eh, Después menciona lo que se realiza en personal. Y después continúa con marketing. Marketing que depende de negocios al igual que el sector de cobros. Y entonces acá tenemos dos sectores más, porque antes solo habíamos visto en el reglamento que teníamos el sector de operaciones que dependía de negocios. Entonces lo podemos agregar a esos dos sectores. Sector de marketing y sector de cobros. Y acá habla de lo que se realiza. En marketing, acá habla de un problema que podemos agregar o algo para realizar, lo que no nos piden. Después habla de lo que se encarga el sector de cobros. Y por último, sigue hablando de lo que se realiza en el sector de cobros y nada más. Todo está en la última parte, es lo que se realiza en ese sector. Bueno, que es lo que hace el jefe de cobros. Y si no me equivoco, uy, no había en ningún lugar lo, dónde está el sector de catering. Así que nos quedó arriba. Podría depender de alguna de estas gerencias. Calculo que tendría sentido de relaciones públicas. Eh, no sé si lo dice por acá. Por ahí lo podés suponer porque habla de que relaciones públicas Claro. genera tipos de menú y catering es el sector Se, encargado de brindar se servicio, podría pero seponer, lo vamos a, por ahora lo agregamos, así no quedan, pero eh, sigue siendo una suposición y tendrían que anotar, bueno, que se supone tal cosa, porque por lo menos hasta donde vimos, no estaba en ninguna parte del texto. Y ahí, ahora sí. Y ahí tenemos el organigrama, que esto iría en un anexo. Lo que podemos hacer es, si quieren desde acá, desde drop.io, pueden exportarlo como imagen o como quieran y mandarlo al Word. Lo que voy a hacer ahora para ser más rápido
Disculpa, Martín, tengo una pregunta. ¿Realmente Sí, podemos suponer que un sector depende de otro así porque y por en lo realidad que... yo no se lo pongo acá como ejemplo. Ahora vamos a agregar que se supone, pero no se lo recomiendo. No lo hagan ustedes. Pongan que em, falta información y listo. Ok, Vamos a agregar. gracias. No, no pongo. Anexo A y le pegamos el organigrama. Ahora sí, con eso tenemos por lo menos listadas todas las áreas y funciones que hay. Entonces podemos ir listando. Gerencia general, gerencia de administración, de relaciones públicas y negocios. Después que teníamos sector, gráfica y medios, sector de eventos y otro sector más, si no me equivoco. eh, Esto era administración. Ah, perdón, era en relaciones públicas y el de catering. Esto manténganlo ordenado, al menos como viene en el nivel de gerencia y sectores, así queda, se entiende bien más o menos de qué sector y qué gerencia están hablando en el orden como si fuese el organigrama. Em, Acá habla de todo lo que se genera, de todo lo que realiza relaciones públicas y vamos a ir bien, así lo vamos llenando. Bueno, empecemos por esta parte. Acá me hablé de la dependencia y acá sí habla de lo que hace el sector de gráfica y medios. ¿Qué dice? Esta gerencia, perdón, esta es la gerencia. Gráfica y medios se ocupa de todo el material que se encargará a los asistentes, desde contactarse con la imprenta hasta el armado de las carpetas, así como también de proveer todo el equipamiento técnico necesario para el evento. Entonces, el sector de gráfica y medios, ¿qué hace? Medio que eso que leíste recién, Eso que ¿no? leí, claro, Eso eso que leí recién. ¿Organiza el Eh, evento? Organiza el evento, es un poco general, podemos ponerlo un poco más específico. a ver que se Cargar a encarga los del claro. asistentes del material del evento y proveer el equipamiento técnico. Bueno, no se pone tal cual, sino algo más bien general de lo que se realiza. Mm. Perdón, yo decía lo de que se encargaba de la gerencia de relaciones públicas. También tenemos que poner, ¿no? Que Sí, cada también lo tenemos que gerencia poner. se encarga. Ok. Eso sí, muy bien. Se encarga eh, sería organizar el evento. Y más abajo te dice lo del menú también. Y más abajo dice lo del menú. Organizar el evento. Después,
¿Qué más tenemos? Me dice gráfica y medios, o sea, seguimos en el mismo punto, es la parte de los problemas y necesidades. Entonces, lo podríamos ir poniendo, ya que estamos acá, y como lo vamos agregando también como puntos. Em, Comprar equipos multimedia. Compra de equipos multimedia. Y, y ahora sí pasamos a otro evento que es en eventos. Acá habla de una carpeta que recibe, pero acá sí nos interesa. En eventos, ¿qué es? Contratar, uy, tratar los servicios de catering y personal necesario. Eh, Alquilar salones y también se encarga de la coordinación de la distribución física de los asistentes. Gestionar. Y también, por último, nos dice que controla la instalación de los equipos, que provee gráfica y medios. Entonces, ponemos controlar la instalación. Hasta acá estamos con toda esta parte, ¿no? Después nos habla de relaciones públicas. Y relaciones públicas lo habíamos puesto como eh, es la gerencia en general. Entonces podemos volver acá. ¿De qué se encarga generación? De generar los distintos tipos de menú. Uy, generar distintos tipos de menú. Y acá sigue hablando de los menús, que en forma trimestrial, la secretaria revisa las distintas opciones y determina en base a las estadísticas de las opciones de menú más solicitadas y las operaciones con los proveedores, si es necesario generar una modificación en menú. Una necesidad planteada por este sector es que no tiene disponible o está desactualizada toda la información sobre las opciones de menú más solicitadas. Tampoco pueden guardar información de las opciones de menú ofrecidas de más de 12 meses. ¿Y ahí qué tenemos? Ahí tenés una necesidad. O sea, supongo Sí, que podrías ponerlo del menú, pero siento que con poner general y distintos tipos de menú ya incluye todo. sí, correcto. Pero toda esta parte sí tenemos una necesidad. Entonces, podemos poner, no hay, no hay disponibilidad o no está actualizada la información sobre las opciones de menú más solicitadas. Y tampoco no se pueden guardar información de opciones de menú ofrecidos de más de 12 meses. Esas son las dos necesidades o los problemas que se encuentran en relaciones públicas.
Profe, Sí, perdón, me perdí lo de eso de la compra de equipos multimedia. Es lo de... ¿En lo de dónde la estaba? parte de acá de gráfica y medios, Ah, que dice que es una necesidad urgente. Lo porque dice abajo así también dice específico. que... Ah, pensé que era el otro porque no lo había visto. Era el de... Sí, Viste que más abajo, en el párrafo abajo, casi al final, dice que además le falta personal especializado en gráfica y los equipos presentan sí. fallas. ¿Podría entrar eso también? Podría entrar en una necesidad, un problema, lo pueden agregar, vamos a agregarlo, ponerlo acá. Em, ¿Cómo lo podemos agregar? Falta personal Falta de especializado. personal, correcto, especializado en el área porque sería en esta área, en gráfica y Sí, sí. medios. Em, y acá pueden agregar si quieren para la instalación de equipos, que es lo que se está, el problema que ven en el otro sector. Después, ¿qué más tenemos? Hasta acá teníamos los otros dos problemas y acá tenemos el sector de catering, que no sabemos dónde está. Sector de catering se encarga de brindar el servicio de menú para los eventos. Brindar el servicio de menú en los eventos contratados. Después tenemos el sector de eh, operaciones. ¿Y ahí qué hace ese sector? Concretar la prestación del servicio. Y acá vamos a ver qué dice. El cliente se presenta en operaciones con una solicitud preliminar entregada por marketing cuando fue asesorado. Julián, asistente de operaciones. Acá a veces les puede pasar que en una frase de algún otro sector como este les habla de lo que hace otro sector, como es en este caso el de marketing. Pero tenemos que la parte de marketing todavía no la estamos viendo, así que dejémoslo para después, a ver qué menciona directamente de marketing, si lo tiene en cuenta o no. Sigamos con operaciones. Julián, asistente de operaciones, verifica los datos de la solicitud contra el informe que envía marketing sobre los clientes asesorados. Si los datos son correctos, se verifica la factibilidad del proyecto. Y acá se puede poner que verificar datos de las solicitudes, porque es una tarea que se realiza. Em, y pueden también agregar que se genera el contrato de prestación de servicios. Em, genera el contrato de prestaciones, de prestación. Y además, bueno, se genera una nota de servicio que se envía a marketing. Pero con el contrato estamos bien. Y acá tenemos un problema. Hay una falta de coordinación entre marketing y operaciones porque en reiteradas oportunidades la información que le fue suministrada al cliente por marketing sobre la factibilidad de los servicios difiere del análisis de operaciones. Bueno, acá nos da un detalle, pero el problema sería directamente que hay una falta de coordinación. Acá no hace falta agregar por qué o por cuál es la suposición de este informe. Después seguimos con la gerencia de administración, que acá teníamos
sector de pagos, de personal y sector de administración. ¿Y qué hace? Realizar el pago a proveedores. Acá especifica cómo lo hace, que no nos interesa especificarlo más. Em, y además entrega los cheques por pago de sueldo a los empleados. Eh, Podemos poner también realizar el pago a empleados. En personal se liquidan los sueldos, se controla la asistencia y se genera el legajo para los empleados nuevos. ¿Y esto cómo lo podemos resumir? Liquidar sueldos, controlar asistencias y alta nuevos empleados. Y después vuelve a marketing. Hasta ahora administración no nombró nada. eh, Así que marketing, vamos a ver qué, dónde teníamos a marketing, que depende de negocios, al igual que cobros. Eh, Vamos a ponerlo abajo, ya tenemos esto. Sector marketing y sector de cobros. ¿Qué hace marketing? Publicitar el servicio, asesorar clientes mm, y entregar folletos. Acá nos habla de una necesidad, sería altamente beneficioso contar con un módulo que permita administrar la información de los distintos contratos de publicidad, ya que actualmente se carga todo en un archivo Excel y no es posible generar estadísticas para que crucen varias líneas de análisis. Entonces, ¿qué necesidad tendríamos ahí? Generar estadísticas puede ser. Generar estadísticas, muy bien. Podemos resumirlo en estadísticas, podrían poner algo más si quieren, pero eh, con eso se entiende la necesidad que tenían en este elemento, en la parte de marketing. Después, ¿qué tenemos? El sector de cobros se encarga de cobrar los servicios brindados. Sector de cobros, cobrar servicios brindados, depositar los cheques recibidos y archivar los recibos. Recibidos y archivar recibos. Todos los días después del 18, el jefe de cobros busca en el biblioreato de los contratos de prestaciones de servicios, ya que fueron realizados para verificar aquellos que se cobraban el día siguiente. Con todos los pedidos genera un archivo en Excel describiendo el cliente, el servicio prestado, el importe anticipado y el importe restante de cobro. Le da el archivo un disquete que le envía el gerente general. Todo esto, ¿cómo lo podríamos resumir en unas palabras? ¿Qué está haciendo acá el sector de cobros? ¿Qué les parece?
generar un archivo describiendo al cliente el servicio prestado, el importe y el importe restante de cobro, Presentar un informe. tal vez. Sí, Eh, más presentar un informe o describiendo el de, cliente y el servicio, tal vez. de pedidos, de pedidos de clientes. Podemos poner, pero tiene que ser más bien, todo esto como ven acá son puntos resumidos. Hay algunos sectores que no están identificados. ¿Qué pasa con estos sectores? Eh, bueno, si no tenemos información no podemos inventarla, así que los podemos dejar directamente sin información. Y acá, como conclusión, ¿qué podríamos agregar a todo esto? Sí, hay que aclarar que faltan relevarlos, exactamente. Nos falta relevar, tenemos el sector de la gerencia general, la gerencia de administración, no nos habló, eh, acá, perdón, habla de que coordina los sectores, eso lo podemos agregar. Eh, pero nada, como un punto, coordinar sectores a cargo. A ver si hay alguno más que se nos pasó. El sector de administración no lo habló en ningún momento. Después la gerencia de relaciones públicas lo teníamos. Y la gerencia de negocios, a ver si dice algo más. Tenemos que ir haciendo un ida y de vuelta. La gerencia de negocios no la nombra en ningún lado, que es lo que hace, porque solamente la nombra cuando depende de negocios. Acá operaciones es un sector que depende de negocios y cuando nombra las gerencias. Y también entre todo esto, eh, habla de marketing que también depende de negocios. Bueno, entonces tendríamos que poner que nos falta relevar cuáles son las áreas a relevar en detalle. La gerencia general. En ningún lado creo que vi que decía que hacía la gerencia general. eh, Solamente que el gerente general dependían. Sino, eh, no podríamos inventar nada porque no nos indica, pero por lo general se encargan de definir el plan de negocio y esas cosas, ¿no? Después, ¿qué más tenemos? El sector de administración y la gerencia de negocios y el sector de catering. Son el sector eh, de catering, de catering, de, son el sector de catering. Voy a poner son directamente son el sector de catering, el sector de operaciones y la gerencia de negocios y la gerencia general. Eso es lo que nos faltaba.
¿Algo más que les parece que falta en detalle? Al parecer no queda más. Con esto ya tienen todos los puntos que se pedían al menos en el informe preliminar, ¿no? Eh, Después, como esto es parte, va a ser parte del informe de reconocimiento, el informe de reconocimiento, lo que ustedes tienen que hacer no es, eh, eso si algún día les toca hacer alguno, no es poner las áreas que les faltan relevar, sino relevarlas para poder llenar esta parte y ahí eh, que sea parte del informe, ¿no? Eh, Esa es la diferencia con un informe de verdad. ¿Alguna duda? ¿Una consulta? Chicos, esto, acá estoy leyendo. Sí, si pensamos que falta información, podemos agregarlo acá en la parte de la conclusión. Falta información de tal cosa, falta información. Por ahora, para este informe preliminar no van a entrar las cosas que faltan, justamente. Pueden ser áreas a relevar, algún sistema que estén necesitando que funcionan, que siempre tienen que ver, piensen que esto va a estar relacionado con lo que están haciendo acá, con el objeto del mandato. El objeto del mandato es para qué nos están llamando para este trabajo. Eh, si falta alguna información que ven en todo este reglamento que interesaría para armar esto, deberían ponerlo en la conclusión. Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta, chicos? No. Bien, 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 bien. Entonces vamos a ver otro más, que es el informante. Página 30. El informante. ¿Cómo quieren hacer? ¿Quieren que se lo lea todo o lo vamos haciendo a medida que vamos leyendo? Te hago una consulta antes, Martín. Sí, sí, Habías sí, sí. comentado del anterior que habías supuesto un sector y eso al final no pusiste en ningún lado, que suponíamos. Habías comentado que ibas a poner una Sí, acá especificación. puse que había que relevarlo en detalle, nada Ah, pero más. en ningún lado especificás que habías supuesto que dependía de No, relaciones públicas. eso lo tendríamos que poner en el mismo organigrama, en esta parte. Se supone, uy, Ok, igual habías comentado que eso mejor no, que no, no. mejor ustedes no. Supone que catering depende de relaciones públicas. Pero eso claramente es una información que falta para la estructura de la empresa.
Bueno, vamos a ir leyendo y vamos a ir llenando el informe, así lo hacemos un poquito más rápido. Entonces, este que habla, bueno, acá en el objetivo es el mismo, que hay que hacer el informe preliminar, ¿m? Y indicar todo lo que nos hubiéramos necesitado, ¿no? Y que no esté en el texto. Nombre de la empresa, el informante SA. Objetivo de la organización. Bueno, vamos leyendo. El informante Sociedad Anónima se constituyó como una empresa de prestación de servicios de informes comerciales, es decir, satisface las demandas de organizaciones nacionales o extranjeras que piden información financiera sobre una organización en particular. Y acá sigue con cómo está conformada la empresa. Entonces, seguimos un poquito para ver, cuenta con un plantel de 25 empleados, contrata los servicios de externos, los informantes, para conseguir la información necesaria de las organizaciones investigadas. Un informante se encarga de investigar y proveer la información de las organizaciones investigadas cuando no se cuenta con la misma o cuando los datos disponibles están desactualizados. Bueno, ¿cuál es el objetivo entonces de la organización? ¿Crean informes comerciales, puede ser? Sí. Eh, Acá parecido, ¿no? Primero dice que se constituyó como una empresa de prestaciones de servicios de informes comerciales. Y acá lo podemos resumir como esto. Se dedica a la prestación de servicios de informes comerciales. Lo que hace es brindar información financiera. Después tenemos el objetivo del mandato. Y también tenemos el sponsor. Y después la estructura, viene el anexo y las áreas y o funciones, eh, necesidades y o problemas con, bueno, acá que se realiza en la empresa, de que se encarga un informante, y después seguimos. Actualmente la empresa tiene sus oficinas centrales en la ciudad de Buenos Aires y cuenta con representantes en el interior del país, Mendoza y Entre Ríos. El cliente es el interesado en obtener informes comerciales, por ello es quien inicia el circuito. El cliente puede residir en el país o en el extranjero. Bueno, tampoco nos habla de algo que nos interese por ahora. Las agencias extranjeras son organizaciones que residen en el extranjero y desarrollan la misma actividad que la empresa en estudio, el informante. Se requiere su servicio en los casos que el cliente solicite información específica sobre entidades que no encuentran
no se encuentran domiciliadas en el país. La estructura de la organización está compuesta por una gerencia general, de la cual dependen las gerencias de ventas exteriores, el departamento de redacción, los sectores corresponsales, sistemas, atención al cliente, contaduría y la oficina de archivos. Bueno, acá nos nombra toda la estructura, que la podemos poner en áreas y o funciones. Entonces tenemos gerencia general, gerencia de ventas, gerencia de exteriores, departamento de redacción, sector de corresponsales, sector de sistemas, sector de atención al cliente, sector de contaduría y oficina de archivos. Y acá me habla de qué se va dedicando cada sector y cómo después están estructurados. Todavía no mencionó, no se menciona el objeto del mandato, ¿no? No lo encontraron, no lo encontramos. Veamos. La gerencia general decidió la implementación de un nuevo sistema informático, ya que el sistema existente no cubre las expectativas a nivel operativo ni gerencial. El nuevo sistema deberá cubrir el circuito de generación y seguimiento de los informes comerciales. Actualmente no existe el control del seguimiento de informes, lo que dificulta la detección de los atrasos en la respuesta al cliente e incumplimientos de los plazos fijados. Bueno, justo les hablaba y acá tenemos el objetivo del mandato. ¿Qué sería entonces? Ya me digan solo poner un sistema nuevo. Dice un poquito más. ¿Puede ser un sistema que genere y siga los informes comerciales? C, generar un sistema que cubra el circuito de generación y seguimiento de informes comerciales. Y acá nos habla de un problema o necesidad que tienen. Actualmente no existe el control de seguimiento de informes. Lo podemos agregar. Es la necesidad de esos problemas que mantienen. Eh, bueno, acá tenemos toda la parte del mandato y que se decidió en la gerencia general. Eh, Seguimos con el resto del texto. Dice, de la gerencia de ventas depende el sector de ventas. Gerencia de ventas, no tenemos el sector de ventas, en lo que había nombrado antes. Entonces, agregamos sector de ventas. Los sectores de redacción de informes en inglés, atención al cliente exterior, atención a proveedores exteriores, depende de la gerencia de exteriores. Toda esa parte tampoco está acá. Tenemos sistemas, atención al cliente, contaduría, archivos. Entonces tenemos que en la gerencia de exteriores tenemos el sector de redacción de informes en inglés. Nombre. Todos esos sectores.
Y seguimos. Bueno, por ahora nos nombró todos estos sectores, no nos dicen qué hace. Seguimos con el resto. El sector de corresponsales es el encargado de la obtención de la información de la empresa que se está investigando mediante la ayuda de informantes designados por SOL. Sector de corresponsales, vamos a poner que obtener información inves- investigada. Luego que dice, su jefe decide si es necesario actualizar un informe existente sobre la organización investigada, controla la información recibida de los informantes y envía el informe al sector de archivo luego del control de la información. Según nos comentó, la organización está muy influenciada por la estructura informal y esto genera problemas en la toma de decisiones, comunicación poco confiable y roce entre los empleados. Y bueno, acá ¿qué tenemos? Un problema. Vamos a poner que la organización está muy influenciada por la estructura informal. ¿Uno se acuerda que la estructura informal en una empresa? Eso eran sistemas y procesos de negocio. ¿Puede La ser lo verdad, que se hablaba de pasillo? Sí, tiene que ver con eso. La sí. comunicación entre sectores que no están directamente relacionados. Por ejemplo, vos te hablas con otro, con un amigo que tenés en otro lado, en otra parte del sector. Lo que no está, si lo quieren definir más formalmente, es lo que no está documentado de forma formal. Son esas relaciones. Lo que pasa en la realidad, como decís, radio pasillo, o vos te conoces con otra persona de esa área, entonces tenés más llegada y más comunicación que toda la parte formal de la empresa. Seguimos con el sector de redacción. Sector de redacción, que era un departamento, no se había mencionado antes, y a ver qué hace. Sector de redacción, señor Álvarez, recibe de la oficina de archivos las novedades, la información existente en el sistema y además el informe proveniente de corresponsales. Asigna un redactor para que genere el informe y le entrega toda esta documentación. Entonces, ¿qué hace el departamento de redacción? Realizar informe. Y después, ¿qué dice? Determina la prioridad de cada trabajo, ya que la redacción del informe puede ser urgente o no. Luego revisa el informe comercial que será entregado al cliente. Sí, Mateo. Tengo una consulta, profe. Sí, Ahí en la parte donde estamos hablando sobre el sector de sí, corresponsales, que sea encargado de la obtención de información. sí. Y después hablaba del jefe que si decide si es necesario actualizar un informe. Y después que dice controla la información recibida de los informantes, eso, y envía el informe al sector archivo. Eso lo hace el jefe. El jefe. Es O sea, parte del no, sector el jefe. O sea, claro. O sea si, que sí. si va. Si lo querés agregar, sí va. Lo que pasa es que em, acá habla que se obtiene información y después em, esta parte es media, no está muy completa en cuanto a la información que realiza. Te dice, decide si es necesario actualizar un informe existente sobre la organización investigada, controla la información recibida y envía el informe al archivo luego del control de información. Todo esto, ¿qué lo podríamos resumir que hace el jefe? O sea, controla la información y realiza un informe y lo envía al sector de archivo. Eso. Eso. Bueno, O- sí, sí, se me pasó, lo podemos poner. es que Eh, no me quedaba claro porque, claro, como acá dice que
que es el sector, es el encargado de la obtención de información, es como que el jefe hace un poco de lo mismo, o sea, chequea la Sí, información. sí. Por eso a veces sí es medio redundante con el punto anterior dejar un solo punto, pero acá sí habla de actualizar el informe y el punto anterior solo habla de obtener información. Eh, Podemos poner actualizar informes. Sí, más que nada también porque hablaba sobre el sector de archivo y eso como que, nada, creo, ahí pusimos nosotros oficina de archivos, pero creo que no es lo mismo, ¿no? ¿O sí es lo mismo? Sí, es lo mismo, pasa que acá lo nombra como sector y antes lo nombra como oficina, Ah, ok. como le pone acá, la oficina de archivos. Ah, ok, ok. Eh, Sector es un nombre más general, oficina ya le da bien el nombre en la estructura. No sé si se acuerdan, Perfecto. pero cuando hacíamos el organigrama teníamos la gerencia, los departamentos, las secciones y las oficinas. Sectores como general. Eh, Había quedado los corresponsales y después el jefe de redacción. Eh, Veníamos por acá. Eh, ¿Qué hace el sector de redacción? Que era el departamento. Realizar informe. Recibe de la oficina de archivos corresponsales las novedades, la información existente del sistema y además el informe proveniente de corresponsales. Asigna a un redactor para que genere el informe y le entrega toda esta documentación. Determina la prioridad de cada trabajo, ya que la redacción del informe puede ser urgente o no. Luego revisa el informe comercial que será entregado al cliente. Además, entonces, ¿qué hace este departamento? Eh, Además de hacer el informe, también le da una prioridad, revisa de informes y revisa los informes comerciales. ¿Algo más? No. Y después sigue con una necesidad, lo dice explícitamente. Señor Álvarez manifestó la necesidad de un historial de los redactores que modificaron cada informe y además la contratación de otro redactor, ya que la carga de trabajo aumentó considerablemente en los últimos meses. Almacena el historial de los redactores que modificaron cada informe. Falta de personal en eh, esta área era redacción. Después, ¿qué habla? De los empleados del sector, los redactores, seguimos en el sector de redacción, son los encargados de redactar el informe. Los principales problemas detectados por ellos son interfaz poco amigable para el ingreso, corrección e impresión de los datos y carencia de compatibilidad con herramientas estándares. Por ejemplo, Office. Bueno, ya tenemos más problemas. Para la corrección.
y falta de compatibilidad con herramientas externas. Todo eso para la interfaz de los informes. Después me habla de archivos. En archivos se extraen datos del estado judicial de la empresa a investigar y los miembros que le integran. Después, ¿qué hace? Se mantiene y custodia los informes de la empresa. Recibe copias del informe, envía al cliente para archivar. Archivar informes. eh, Obtener datos. Y después dice que se mantienen y custodian los informes de la empresa, que entraría también en archivar los informes. Después, ¿qué más tenemos? En atención a clientes, eh, antes lo había nombrado como atención al cliente, se reciben los requerimientos de clientes y se verifican que los mismos sean abonados de la empresa. La empleada del sector confecciona el boleto, formulario de requerimiento de servicios con los siguientes datos: número de cliente, razón social de la empresa, investigar, dirección, teléfono, fax, contacto, tipo de producto solicitado, plazo de entrega. Luego envía el boleto de archivo para verificar si algún informe existente se relaciona con el nuevo requerimiento. Todo esto, ¿cómo lo podemos decir que hace atención al cliente? Puede ser confeccionar el boleto de requerimiento de servicios Confeccionar el boleto de servicio. y enviarlo, podemos ponerlo de que lo envía a archivo también. Sí, Ya está. enviar el boleto a archivo. Y también lo que hace es recibir los requerimientos del cliente. X. Hasta ahí tenemos todo, no nos está hablando de ningún problema en este caso. Y seguimos con sistemas. El sector de sistemas ingresan al sistema las correcciones, perdón. En el sector de sistemas se ingresan al sistema las correcciones a los informes determinadas por el jefe de redacción. Entonces, ¿qué hace este sector? Ingresar correcciones de los informes al sistema. Además, se ocupan de mantener el sistema informático, backup, seguridad. Mantener sistema informático. Los responsables de este sector recomendaron que el nuevo sistema debe ser desarrollado en Visual Basic 6.0. Esto quedó en tecnología de punta. Todo nuevo. Y debe utilizarse la base de datos en SQL Server 2000. La arquitectura a utilizar debe ser Windows DNA, ya que permite desarrollar aplicaciones distribuidas o en tier. Esto posibilitaría la rápida implementación vía web. Bueno, quieren un sistema nuevo. Entonces le podemos poner estas necesidades que tiene el sector de sistemas. Eh, Todo esto lo podemos copiar porque es el nuevo sistema debe ser desarrollado. Y podríamos plantear también como una necesidad la implementación web o no. Si quieren lo pueden agregar o no, pero que está muy incondicional.
pero no está claro. Ahora eh, ya relegamos todo, creo que no nos faltó nada eh, de lo que dice el texto. ¿Quién es el sponsor? ¿Alguno lo vio? ¿No se dio cuenta? La gerencia general puede ser. Sí, la gerencia general, la nombra por ahí. Y después vemos que nos faltaron varios datos de varios sectores. Eh, entonces, como conclusiones, ¿qué podemos poner? Poner las áreas a relevar en detalle son. Y tenemos un montón. Poner la gerencia de ventas y la gerencia de exteriores completa y el sector de contaduría. La gerencia de ventas, gerencia al exterior, que se llama, de exteriores, y, eh, y el sector de contaduría. Falta relevar cuáles son las tareas eh, que se realizan, ¿no? Y acá, para generar un sistema que cubra el circuito de generación y seguimiento de informes comerciales. ¿Hay algo más que nos esté faltando? Creo que no. Creo que no, porque es verdad que parece que está bastante completo todo lo que es respecto a los Claro, informes. sí. Eh, Capaz no sabemos cómo intervendría en el sector de ventas en el informe, en algún lado debería intervenir porque es la parte de ventas, y también la gerencia de exteriores cuando el informe es sobre alguna empresa de exterior. Entonces, eso es importante para este mandato, que es lo que nos pide la generación y seguimiento de los informes comerciales. Eh, no es que no pasa nada sin esta la información de estos sectores. Sería importante para lo que es a nosotros relevar esto. Eh, Después nos queda hacer el organigrama. ¿Quieren hacerlo o no les interesa? O sea, lo tienen clarísimo el organigrama del año pasado. Tengo una consulta antes, Sí, Martín. sí, sí, Sobre lo que dijiste recién, sobre como nuestro mandato, lo que a nosotros nos sí, interesa. El relevamiento de cobranza, de contabilidad creo que era. A ver, ¿podés poner lo que pusiste de conclusiones? sí. Contaduría. Contaduría, ahí está. ¿Eso nos afecta realmente para nuestro mandato? Porque me quedó la Y idea la vez pasada de que si no era algo como que de nuestro alcance, no sí, lo poníamos. en realidad como no sabemos las funciones, no te dice nada que hace el de contaduría. No sabemos si en algún lado entra en el informe o no. Si capaz cada informe que se realiza pasa por alguna razón. Por ejemplo, cuando se piden servicios al exterior, pasa por contaduría y capaz deberíamos tener en cuenta para el sistema nuestro. Como Ok. no dice nada, no conviene por lo menos saber qué están haciendo y si participan o no en el informe este. Bueno, bien, gracias. No, bueno, si quieren, ustedes lo pueden aclarar eso eh, en esta parte. ¿Alguna otra duda? ¿Quieren hacer un organigrama? ¿No les interesa? O sea,
Parece fácil, pero después en el parcial. Después en el parcial no es... Yo te intentaba decir que no, pero no sé. Vamos a hacerlo. Tenemos. Bueno, el informante, sociedad anónima. Eh, Acá habla que cuenta con 25 empleados, contrata servicios externos, de qué se encarga la organización, dónde tiene las oficinas, por dónde arranca el circuito, que es lo que se interesa. Habla de las agencias externas, que son del extranjero, y acá sí habla. Tenemos la gerencia general y tenemos la gerencia de ventas exteriores. Me perdí dónde estaba acá. El departamento de redacción, los sectores corresponsales, gerencias de ventas y exteriores. Departamento de redacción, los sectores de corresponsales, sistemas, atención al cliente, contaduría de los oficinas archivos. Por ahora todo esto no sabemos cómo agregarlo. Vamos a ver si tenemos algo, alguna información más adelante. Después me dice que para qué se está haciendo este informe preliminar o este estudio preliminar, qué es lo que se pretende hacer con este sistema nuevo. Y acá sí tenemos data. La gerencia de ventas depende de la gerencia de ventas depende del sector de ventas. Entonces la gerencia de ventas depende del sector de ventas. De la gerencia de exteriores tenemos los sectores de redacción de informes en inglés, atención al cliente exterior y atención a proveedores exterior, esos tres. Tenemos sector de redacción de informes en inglés, nombre fácil le pusieron, cortito. Sector de atención al cliente exterior y atención a proveedores exterior. Bueno, después de el sector de corresponsales, me habla. ¿De dónde depende? Tenemos el sector de archivo y nos habla del problema de la parte informal. Entonces esto lo borramos. Sigue hablando de la redacción. Sigue hablando de lo que se realiza, la prioridad. Habla del sector de archivos. Sigue hablando del resto y sigue hablando de más. Más y más y más, pero no nos habla, después de esto, no nos habla más de la estructura de la empresa. Entonces, tenemos esto solamente, ¿no? Creo que no se me pasó nada.
Em, lo que vamos a hacer es en conclusiones em, hacer ese regalo detalle. También em, sí, relevar la estructura formal de la empresa y la relación entre las distintas áreas. Porque la verdad es que hay muy poca información de cómo está estructurada formalmente. Solo tenemos esa parte y después nos habla de otros sectores, un montón que tenemos acá, que no están relevados en la estructura formal. ¿Alguna duda de acá? No, creo que no. Bien. Después hay otro ejercicio más que es servicios turísticos. Servicios turísticos, página 34. Página 34. ¿Qué es esto? Y acá les doy a elegir ustedes, a ver qué prefieren. ¿Quieren empezarlo ustedes y después lo seguimos o lo hacemos de vuelta? Así como venimos haciendo estos dos anteriores. Mm, Mientras les paso lista. Para mí, Pónganse así nombre y como venimos apellido. haciendo, está bien. ¿Cómo? Como venimos haciendo, ¿está bien? Sí. A ver si no tienen ganas de hacer los ejercicios. Bueno, igual este es más cortito. A ver, seguimos con eh, estos ejercicios, que es el de servicios turísticos. Página 34 está, si lo quieren ver. Vamos siguiendo. El enunciado dice exactamente lo mismo, hacer el informe preliminar. Entonces vamos a poner el nombre de la empresa y es Tolkien. Calculo que se dirá así. Eh, ¿Cómo sería? Nombre de la empresa, pero nombre de la Nombre de la organización. organización. Sí. Organización, El objetivo, que sería prestación objetivo de servicios turísticos, supongo. de la organización. Vamos a ver. Se dedica a la prestación de servicios turísticos. Posee una casa central en Buenos Aires. Sucursal en Ushuaia, Córdoba y Mendoza. Se proyecta para este año la inauguración de 10 sucursales más en todo el país. Está bien. Prestación de servicios turísticos. El objetivo del mandato, optimizar el sistema de reservas desde hotelería Efectivamente. hasta servicio. Bien. Eh, Y ahí entonces mismo es tenés el sponsor, Y ahí tenés ¿no? el sponsor. Claro. optimizar eh, el sistema de reservas de hotelería y de servicios. Y también tenemos el sponsor, entonces. Martín me está poniendo para que me autocomplete mi nombre, pero yo no soy el sponsor. Martín Petro. Y después
tenemos la estructura, áreas, IO, funciones, las o problemas y o necesidades y las conclusiones. Bueno, bien mal. Y sigamos. Entonces, ¿qué áreas y funciones tenemos? Directorio, Gerencia contable, gerencia contable, gerencia administrativa, gerencia administrativa, gerencia de gerencia de ventas, ventas y de la cual dependen eh, hotelería, servicios y marketing. Vamos a poner por ahora sector de una consulta. hotelería. Sí, Cuando dice ya directamente gerente de recursos humanos, se entiende que es una gerencia, al igual que, porque no aclara qué sería recursos humanos. Dice directamente gerente. mm. Gerente de recursos humanos tiene a su cargo los departamentos de Casa Central y sucursales. Em, Acá habría que relevarlo bien, porque no está claro. Parece que sería otra gerencia. A mí me indicaría que sería otra gerencia que dependería del directorio, pero no te lo aclara antes, entonces está raro. Entonces no Eh, se puede suponer nada y no se puede ponemos suponer como nada. falta aclarar eh, qué es recursos humanos. Ah, qué es, ¿no? El gerente, que sería el gerente de recursos humanos, si es de la parte Exactamente. administrativa o si es de otra gerencia. Eh, por ahora vamos a poner departamento de, eh, de Casa Central y departamentos de sucursales. En las entrevistas realizadas, el gerente nos informó que el departamento de sucursales necesitaba más personal debido al inminente crecimiento de sucursales. Esto lo voy a poner con los puntos. Necesidades y problemas. Entonces, falta de personal en departamento de sucursales. La gerencia de ventas se encarga de realizar los presupuestos de servicio. Tenemos la gerencia de ventas. Vigilar el cumplimiento de los contratos con hoteles y empresas prestadoras de servicios contratados a través de sus departamentos de hotelería y servicios. Entonces, la gerencia de ventas eh, Realiza presupuestos de Claro. servicios. realiza presupuestos, realizar, Profe, acá hay una mala redacción porque dice puede ser. departamentos de hotelería y servicios y son sectores. Yo creo que te está aclarando que son Te está departamentos, ¿no? aclarando que son departamentos. Que antes Sí, no eso también sabíamos. te lo hacen en los ejercicios viejos de organigrama. Entonces, bueno, Claro, sí. te ponía hotelería y servicios y después te decía en otro lado que era departamentos. Eh, y acá lo peor eh, es que primero acá te parece que la gerencia de ventas, de la cual dependen hotelería, servicios y marketing, parecen tres sectores. Y si lees esto solo, podría ser uno que se llame hotelerías y servicios. En realidad son dos. Departamento de hotelería, departamento de servicios. Y ahí, eh, ¿qué hacen? Los dos, vigilar cumplimiento de contratos. Porque es lo que dice que hace a través de estos departamentos, ¿no?
La encargada del departamento de hotelería se encarga de llamar todos los días por teléfono a los hoteles para confirmar las reservas. Entonces, hotelería, ¿qué hace? Confirmar reservas. El departamento de servicios está a cargo de Andrea Acosta. Este departamento se realiza la registración contable y pago de hoteles y empresas subcontratadas. Registro contable y empresas. Eh, o realizar pago a hoteles, es lo mismo. Después, ¿qué tenemos? Se han detectado serios problemas en el pago por los servicios recibidos, ya que a causa de la efectuosa organización existente, los pagos salen siempre con retraso. Tenemos el problema de retraso en los pagos de los servicios recibidos. El departamento de marketing, acá habíamos puesto que en un sector, departamento de marketing, depende de la gerencia de ventas y se encarga de realizar publicidad y promoción en los medios de comunicación y en la vía pública a través de sus promotores. Entonces, ¿qué hace el departamento de marketing? Realizar y promoción. Los promotores reparten folletos, entregan autoadhesivos y además firman el material entregado porque por cada venta reciben una comisión. Eh, Eso tal vez entra, ¿no? Dentro de publicidad, ¿no? Como tal vez sí, medio un eso entra de detalle. la publicidad y la promoción. Claro. Después, hasta acá tenemos la parte de marketing y nos dicen que, según nos informa el señor Petro, sería conveniente terminar con el proyecto antes de noviembre, ya que esa época comienza la temporada alta y habrá gran cantidad de reservas. Esto es una necesidad, finalizar el proyecto antes de noviembre. Bueno, bueno, este es mucho más cortito que los otros dos. Ya terminamos. ¿Qué nos falta acá para optimizar el sistema de reserva de hotelería y servicios? Eh, Relevar servicios y hotelería. Relevar áreas a relevar. Las áreas a relevar son eh, son el sector, para nos faltan relevar, Sería el Hotelería el y... directorio, ¿no? También. sí, en mi directorio, ¿Eso no quedaría como datos faltantes? sí, directorio, Gerencia contable, administrativa y, casas centrales y departamentos sucursales. y los departamentos de casa central y sucursales. Toda esa parte no nos dice nada en el sistema. eh, y algo más que falte para nuestro sistema, en alguna tarea que se realice, Hotelería y servicios no se tendrían que relevar. hotelería y servicios, eh, de estos departamentos, Sí, ya que estarían dentro del límite del objetivo de mandato. sí, podemos ponerlo, pues nos faltan datos de cómo se hacen estas tareas. Mm,
Y además, ¿qué nos falta para optimizar el sistema de hotelería y servicios? Si bien por acá habla un poco de lo que hace el departamento de hotelería y esta parte de servicios. ¿Qué nos falta para optimizar este sistema? Eh, Creería que nada más. Ya pusimos que Ya se nada va a más. relevar hotelerías y servicios. Sí. Y Yo no, faltaría el organigrama. falta relevar parte del organigrama. Falta armar el organigrama acá. Ahora vemos si podemos armar algo. Eh, además de estas áreas, lo que no estoy encontrando en el texto es cómo se contratan estos servicios. No lo dice en ninguna parte. Podríamos dejar en suponiendo que relevando hotelería y servicios podríamos ver cómo se contrata o cómo se realizan las reservas. Eh, pero bueno, vayamos al organigrama, a ver si podemos armarlo. ¿Dónde está? Está. ¿Y qué tenemos? Este caso era el directorio. Del directorio tenemos la gerencia contable, la gerencia contable, administrativa y ventas. Y acá tenemos en la gerencia de ventas, estos eran departamentos. Departamento de servicios y departamento de marketing. Eh, el gerente de recursos humanos, que era lo que no sabíamos si era el área alternativa o de otra gerencia. Entonces, ¿cómo hacemos ahí para graficar? Teníamos los departamentos de casa central y departamento de sucursales. El tema es que acá no sabemos si esto está bien. Entonces, pueden agregarlo. Yo, para este caso, no lo agregaría, porque no queda claro si recursos humanos es la parte administrativa o no. Uno tendría que suponer que sí, pero habría que relevarlo mejor. Eh, se los voy a dejar como ejemplo para que vean, pero habría que relevarlo, la parte. Y después, ¿cómo sigue? La parte que se encarga de la gerencia de ventas y qué hace el departamento de hotelería, el departamento de servicios y el departamento de marketing. profe, Sí, perdón, por ahí es una de esas cosas que, digamos, no tiene una respuesta definitiva. claro. No me quedó claro por qué asumiríamos que son parte de gerencia administrativa. O sea, yo hubiera pensado que gerencia administrativa no sabemos qué tiene y recursos humanos podría ser otra gerencia aparte con esos dos departamentos. Sí, Pero sí, bueno, por ahí es tal lo cual. mismo. Por ahí es lo mismo, por ahí no. Yo lo Claro. supuse porque tampoco habla de una gerencia de recursos humanos y por Ujú, lógica capaz es una administración de recursos humanos, pero ujú. después si lees departamento de casa central y departamento de sucursales, ¿qué tiene que ver también con recursos humanos eso? Eso es verdad, sí. Claro.
Entonces es medio extraño. Tal vez son los recursos humanos de la casa central y los De la recursos casa humanos central de y sucursal. sucursal. Ponele, sí, Puede ser, sí. Es rebuscado sí. como te lo Es ponen. medio sistema sin conocer eso, pero Sí, sí, como que sí, están separados por zona geográfica, ponele. sí, Pero en todo caso lo pondrías en las conclusiones, ¿no? La decisión que tomaste. claro. Ok, gracias. Mira. Bueno, el ejercicio. Y también podemos relevar la estructura formal eh, del área de recursos humanos y, o la gerencia, ¿no? La gerencia administrativa ya lo habíamos puesto. Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta, chicos? No. Bien, Bueno, ¿todo claro? Buenísimo. Entonces, para la semana que viene va a tener que hacer un TP. El TP6 son dos ejercicios de estos, viajes y sanatorio. Eh, Viajes es este y sanatorio, porque está más arriba. Viajes está en la página, se lo pongo 36 y sanatorio está en la página 28. Eh, y la semana que viene vamos a ver la parte de planificación, que sería, acá lo tengo, CPM y Gantt. La parte de planeamiento. Así que eso es todo por hoy, chicos. Cualquier duda o consulta cuando hagan el TP, me lo pueden mandar por mandar un mail, me mandan un mensajito por el campus y lo vemos, ¿eh? ¿El TP es Pero para no la me lo semana que manden. viene? ¿Cómo? ¿El TP es para la semana que viene? Sí, el TP es para la semana que viene. Ok, Y la semana que viene también es virtual, chicos. eso, iba a preguntar eso. Sí. Perfecto, gracias Martín. Nos No, vemos. gracias a ustedes, Buenas chicos. Nos noches. Una vemos. Chao, consulta, gracias. profe. Eh, Vamos, planificación CPM PERT, Sí, ¿entraría a nivel teórico o a nivel práctico al parcial? los dos. Pueden haber Perfecto, preguntas teóricas y algún ejercicio. Profe, ¿le perfecto, puedo hacer perfecto. una consulta? Sí. ¿Hay algún material de bibliografía como para consultar? O porque yo estaba buscando y no encontré si había alguna referencia. De informe de relevamiento, mira, es un tema, este informe de reconocimiento es nuevo. Me tengo que fijar, saber si hay material, creo que sí. Tengo que buscar, pero de CPM, que lo vemos la próxima clase, sí hay un apunte. Creo que ahora los apuntes y todas las cosas del 6 lo pueden conseguir digital. Ya Sí. te digo el nombre del apunte, creo que lo tengo anotado, que es este. Te lo copio. Técnicas y herramientas de planificación, ese es el apunte de todo lo que es CPM y GAN. Ah, gracias. No, de nada. bueno, chao, muchas gracias. Chao, chicos. Chao, ¿Lo ¿Alguna? profe. copió, tipo, lo copió por acá? Ah, no sé. Sí, sí, lo puse en el chat para Ah, todos. gracias. No, de nada.